hoy estamos en mi jardín y vamos a hacer una receta muy fácil, ideal para compartir con la familia. Una receta de chipá súper fácil. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a utilizar es almidón de mandioca. Vamos a condimentar apenas con una pizca de sal fina. Apenitas porque ya de por sí el queso tiene el gusto perfecto para que salga súper delicioso. Y vamos a integrar con la ayuda de la yema de los dedos la manteca. Así que vamos a integrar almidón de mandioca, pizquita de sal y manteca. Miren cómo queda integrada la mezcla, almidón, sal y la manteca. Mientras tanto, vamos a ir cortando en tiras, luego en cubitos, dos variedades de queso. Obviamente que no es cualquier queso, sino el queso de mis amigos de Lácteos Barraza. En este caso estoy utilizando dos variedades diferentes. Por un lado, el queso Mar del Plata, que queda espectacular. Y por otro lado, el queso tivo, el queso de máquina, que va a lograr que estos chipá riquísimos tengan la terminación justa. Vamos a cortar pequeñito para que se pueda distribuir por toda la preparación. Receta para hacer en familia, receta para que colaboren los más peques de la familia. Y si no querés cortar el queso, pues tranquilamente rallarlo y después sumarlo a la preparación. Miren qué calidad, miren qué rico queso. Listo el queso, vamos a agregar por un lado en el centro jugo de naranja, opcional pero que le da una terminación súper especial, 2 huevos enteros y leche entera. Con la ayuda de la espátula vamos a ir integrando los ingredientes secos con los líquidos. Una vez que la preparación va tomando forma, vamos a ir retirando la espátula y vamos a empezar a trabajar con las manos. Retiramos todo, que no quede nada. Y vamos a integrar el queso Mar del Plata y el queso tivo. Y ahora sí, vamos a integrar toda la preparación hasta que quede homogéneo. Un bollo tierno, bastante húmedo. Mirá qué delicia. No necesitas trabajar los brazos ni cansarte con el amasado. Es solamente ir integrando. Solo eso. Muy, pero muy fácil. Ahora que se vienen estos días de solcito hermoso, qué mejor que compartir un poco de la naturaleza de una manera riquísima con esta preparación. Masa lista, pellizcamos con las manos y con la ayuda de las palmas vamos a hacer movimientos circulares para darle la forma. Colocamos en una placa previamente aceitada o enmantecada y lo vamos a cocinar en un horno caliente a 220 por poco tiempo, entre 7 a 10 minutitos hasta que esté apenas dorado. Mirá qué fácil. Importante, receta libre de TAC, apto para celíacos. El momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a mis amigos Lácteos Barraza que me dan el mejor queso para mis preparaciones y a ustedes que me siguen en cada receta. Les mando muchísimos cariños y que me comenten cómo les resulta esta preparación. Que tengan un hermoso día. Buen provecho.